Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert entra en prisión. Manifiesto en favor de las viñetas del jueves firmados por Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Ecologistas en Acción. Netanyahu reemprende el diálogo diplomático con la Unión Europea. Y aviso de inminente atentado yihadista del tipo del de París en España y otros países. Son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert ingresó el lunes en una prisión para cumplir 19 meses de cárcel por cohecho y obstrucción a la justicia en un caso de corrupción urbanística cuando fue alcalde de Jerusalén entre 1993 y 2003. Se convierte así en el primer ex jefe de gobierno de Israel que ingresa en prisión y antes de cumplir la condena ha reconocido en un vídeo que, como todo representante público, he cometido errores y que por ellos pagará un alto precio, quizás muy alto. El político añadió que entraba en prisión con gran pesar y expresó que ningún ciudadano está por encima de la ley. Pendiente aún de otros 2 procesos, cumplirá condena en una cárcel por la que ya han pasado otros políticos, entre ellos el expresidente Moshe Katsav, condenado por delitos sexuales, y varios ministros. El pasado miércoles un tribunal le condenó a un mes adicional de castigo de privación de libertad por haber tratado de convencer a la que fuera su secretaria y confidente, Shula Zaken, de que no testificara contra él en uno de los juicios por corrupción. Esa pena se sumaba a los 18 meses a los que el Supremo refrendó en diciembre pasado por su parte en la trama de viviendas de lujo en Jerusalén, que fue aprobado durante su época como alcalde de la ciudad. Sí, bueno, y una vez dentro, pues seguirán otros 2 juicios que tiene pendientes Ehud Olmert. Hasta ahora había estado detenido, pero no preso. Ahora ya está preso y por lo menos 19 meses. Luego veremos qué pasa con los otros juicios que tiene pendientes, que también hacen referencia a cuestiones de corrupción. Y esto, pues, para aquellos, por ejemplo, señalan o dudan de que Israel sea un país democrático, del sistema judicial israelí que sea independiente, o que incluso utilizan la palabra apartheid para señalar los problemas que tiene la minoría árabe en Israel, pues digamos que no solamente que ha habido un presidente, un jefe de Estado preso en Israel, que está todavía, sino que este es un jefe de gobierno que va a prisión mandado por un juez árabe israelí. Ya quisiéramos ver nosotros en otros países, incluso en el nuestro, que se aplique esto, que también hemos oído en algún mensaje navideño, que ningún ciudadano está por encima de la ley, pero que en la realidad, cuando se acercan los acusados a las salas de juzgado, pues los vemos salir generalmente y muy pocos de ellos llegan a estar realmente en la cárcel. Yo el último caso así de gran renombre que recuerdo fue al final del periodo socialista de Felipe González con la cúpula de Interior por el tema de los GAL. Pero desde entonces hasta ahora, mira que ha habido corrupción en España y que se han destapado casos de corrupción en España y hemos visto muchos nombres de actores secundarios, pero de los directores y los de la cúpula, y estoy hablando tanto de derecha, de izquierda, de centro y de todas partes, todavía no hemos visto nadie de las cúpulas de gobierno y por supuesto no de la jefatura del Estado. Venimos a España ahora. A raíz de las críticas recibidas por el semanario satírico El Jueves por sus viñetas antisemitas de la semana pasada, un grupo de personas del mundo de la política, el periodismo y la cultura han lanzado un manifiesto en defensa de la libertad de expresión y denunciando lo que entienden como las presiones del lobby sionista hacia la revista por criticar al gobierno israelí. Entre los firmantes destacan políticos como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, los de Izquierda Unida, Javier Couso y Marina Albiol, o el exdiputado de las CUP, David Fernández.
Firman también, entre otras personas, las escritoras Maruja Torres y Rosa Regás, el actor Alberto San Juan, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, el cantante vasco Fermín Muguruza y decenas de dibujantes. El manifiesto condena la tentativa de criminalizar la libertad de expresión y además exige a Israel el cumplimiento de la legalidad internacional y el fin de la ocupación de Palestina. Además de individuos, firman el manifiesto organizaciones como Rumbo a Gaza o Ecologistas en Acción. Sí, y sobre este tema hemos hablado hoy con el profesor de Ciencias Políticas de Barcelona, Xavier Torrens. Les recomendamos fervientemente que escuchen lo que dice al respecto y lo que está fuera de toda duda de quien lea y haya visto y leído lo que fueron estas viñetas, pues no tendrá ninguna duda de que no se habla de críticas al gobierno de Israel, sino que se habla de reforzar prejuicios judiófobos. Simple y llanamente reforzar los prejuicios que ya existen, el del deicidio, el de que Jesús no era judío, sino que era un árabe, y mostrar que los judíos lo reprimían como hoy en día reprimen a los palestinos, decir barbaridades que algunas se han comentado aquí mismo en Radio Sefarad y otras las pueden ver en los medios sociales, pero lo que está claro es que el problema no es la libertad de expresión, no es la sátira y no es la crítica legítima, sino que es el reforzar prejuicios y señalar a las minorías con mentiras. Y el hecho que se utilice un medio satírico o una expresión con dibujos al lado no le quita digamos, el peso de la discriminación que posee. Es como si el día de mañana alguien hiciera una versión en cómic del Mein Kampf, Mi lucha de Hitler. Seguiría siendo un libelo terriblemente destructivo, aunque venga adornado con dibujitos que supuestamente ponen en contexto lo que sucede. Pero no, lo que ha pasado con lo del jueves es tremendamente peligroso, no solamente por lo que el dibujante ha puesto ahí, que es un montón de mentiras, sino que ahora lo salen a defender una serie de personas que, como comentábamos con Xavier Torrens, pues no hay grandes sorpresas entre ellos, aunque a mí me ha sorprendido que había organizaciones de las que nunca he sospechado, como Ecologistas en Acción, que se pronuncian en contra de cualquier crítica a estas viñetas, pero sí que lo que es muy de destacar es que dos personajes políticos, como son los presidentes de los partidos Podemos e Izquierda Unidas, con los que en estos días el aspirante a presidente, que es el encargado por el jefe de Estado, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, está hablando con ellos y son los posibles socios de gobierno, se hayan pronunciado en contra de cualquier protesta o crítica sobre esta expresión que yo no dudo en tachar de filonazi o simplemente por judiófoba, como comentábamos con Javier, repito, pues en ningún país de Occidente, de Europa, de Alemania, de Francia, de los países escandinavos, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, en ningún país de Occidente, ningún jefe de un partido, del más mínimo partido, hubiera firmado un pasquín como este manifiesto. Porque esto es posicionarse a favor de un antisemitismo que es totalmente en contra de los derechos humanos y totalmente inconstitucional. Lo que pasa que, claro, justamente son las mismas personas que quieren cambiar la Constitución o que proponen abrir el debate sobre ello y, claro, yo mucho me temo que lo que puedan tocar de la Constitución sea justamente la defensa de los ataques a minorías como los judíos. Es que esto clama al cielo, te digo, ya no tanto
el hecho de la viñeta o de la publicación, porque el jueves se le puede haber pasado por alto una crítica más a fondo, un control más exhaustivo de lo que se publicaba. El dibujante que no supo comprobar y corroborar las fuentes de lo que señalaba en los textos, que había muchas mentiras intercaladas con otros hechos que sí son realidad, pues eso es responsabilidad de él y posiblemente tenga problemas de juicios, de demandas contra eso. Pero el problema es que detrás de todo esto, aunque el dibujante diga, bueno, me he equivocado y estas informaciones son falsas, no. Sale un grupo de personas, entre ellas gente que puede llegar a gobernar este país, para decir, no, 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 no. No se metan porque todo lo que se dice ahí es palabra santa. Todo lo que sea acusar a Israel y aunque sea de paso también acusar a los judíos de crímenes rituales, de tener dioses inventados, por ejemplo, y de estupideces tales como decir que en una carretera está permitido su uso solamente a los judíos y prohibido el uso a los no judíos, pero es que eso raya en la ignorancia más supina, sabiendo que solamente en Israel, sin hablar de los territorios, pues el 20% de la población no son judíos. Y que evidentemente en las carreteras no hay controles para la gente que son israelíes. Sí hay controles para que entre gente de un territorio que ha declarado la guerra y ha declarado una guerra terrorista y que cada día se cobran más víctimas porque no cesan los ataques. Incluso esta semana o este fin de semana hubo un ataque a las 11 de la noche, cuando apenas hay gente, pero no importa, no les importa nada, pero no es el tema de lo que hablamos de los ataques terroristas, estamos hablando de antisemitismo puro y duro, y con gente que son políticos con opciones de gobierno. Esperemos que nadie permita que personajes como estos lleguen algún día a tener algo que ver con el gobierno de España. 3 meses después de haber roto el diálogo con la Unión Europea en lo que concierne al conflicto palestino, Benjamin Netanyahu ha decidido reconciliarse y mantuvo una conversación telefónica con la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien le reiteró que el etiquetado de productos de las colonias israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán no constituyen un boicot a Israel, ya que solo son vistas por Bruselas y por los Estados miembros como un requisito técnico en defensa de los intereses del consumidor. La jefa de la diplomacia europea también recordó el rechazo de la Unión a las acciones contra Israel del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, conocido como BDS, y Mogherini también precisó que las directrices europeas sobre los territorios en disputa se aplicarán sin perjuicio de las cuestiones sobre el estatuto final, incluidas en las fronteras, que deben resolverse en negociaciones directas entre las partes. Sí, a mí me parece muy bien que vuelvan a dialogar. En realidad, pues el diálogo lo interrumpió Netanyahu, fue una especie de pataleta que no ha sido bien vista incluso por todos los sectores en Israel. Esta desconexión diplomática durante un par de meses, 3 meses, con los representantes de la Unión Europea, aunque solamente fuera sobre el tema del conflicto palestino, quiso dejar claro cuál era su enfado respecto a la puesta en marcha de esta cuestión del etiquetado, pero por otra parte Mogherini deja claro que este etiquetado responde a un requisito técnico. Y yo quisiera creerle, Jordi, pero el problema es que este mismo requisito técnico no se aplica en otros países de la Unión Europea. Ese es el problema. ¿Por qué, por ejemplo, los productos de Gibraltar, que es una zona cuya soberanía está en disputa también, no van etiquetados también de una manera precisa y diciendo, bueno, este producto es de Gibraltar, no tenemos nada contra el Reino Unido, esto no significa que apoyemos la soberanía inglesa o la soberanía española sobre Gibraltar, simplemente señalamos que este producto es un producto de fuera del Reino Unido, de una zona que está en disputa con otro país, incluso con otro país de la propia Unión Europea. Entonces, este es el tema es la discriminación. Porque estamos discriminando. En el tema de Israel hacen esa discriminación con un país que está fuera de la Unión Europea y también podríamos aplicarlo a otro país que está fuera de la Unión Europea, aunque está en el continente europeo, como es Turquía,
que desde hace 30, 40 años, ya ni me acuerdo cuánto, desde el año 70 y pico, tienen ocupado la mitad de la isla de Chipre. Y nadie señala en los productos que se fabrican en Chipre, en el Chipre turco, como una marca especial. Ni nadie propone hacer eso con la zona de Cachemira de la India, que está en sus manos desde hace 70 años. Y que es una zona en disputa con Pakistán. Y así podemos seguir con más de 200 conflictos mundiales para los cuales no se aplica este requisito técnico. Si fuera un requisito técnico, quiere decir que se aplica a todos los casos. Si no, se convierte en un requisito político. Y eso es lo que a mí, personalmente, me hace dudar de las palabras de Mogherini, a pesar que Netanyahu en este momento ha bajado la cabeza porque, entre otras cosas, Israel no quiere y no tiene ningún interés en enemistarse con nadie y con ninguna organización. Simplemente la protesta de Netanyahu, aunque fue mal canalizada, era para dejar sentir de que Israel toma nota de esta discriminación. Y esto que vuelvan a hablar del tema no quiere decir que Israel admita que todo lo que hace la Unión Europea respecto al conflicto con los palestinos e Israel lo admita como válido. Todo lo contrario. La Dirección General de la Guardia Civil Española envió este viernes a sus efectivos una alerta antiterrorista con información de inteligencia militar que alerta sobre la posibilidad de que se produzca en España un atentado terrorista del tipo del de París antes del 17 de febrero. En sitios sensibles como estaciones de tren, autobuses o recintos de las Fuerzas Armadas. La alarma incluye a España dentro de un grupo de países en el que también sitúa a Estados Unidos, Francia, Bélgica e Italia. Con este clima de tensión de fondo, 2 vehículos desataron la alarma este sábado por la tarde en la frontera de la Junquera tras saltarse un control policial. Uno de ellos consiguió escapar, pero los agentes retuvieron al ocupante del otro y encontraron en su interior 2 escopetas, una pistola, 2 granadas de mano y un chaleco antibalas. Sí, aunque la policía francesa y la policía española respecto a este último suceso creen que se trata de delincuencia común, crimen organizado, también hay que señalar un pequeño detalle que las noticias en español tratan de obviar, era que los conductores eran de origen magrebí. Así que, bueno, me imagino que algunos magrebíes de Francia están dentro del crimen organizado, pero el contrabando de armas entre países, entrando armas desde Francia a España, no estamos diciendo que, vamos a ver, la lógica dice que si el crimen organizado de Francia pues quiere actuar, pues va y necesita más armas y las puede comprar, yo que sé, en Marruecos o conseguirlas en España, o que lleguen a España y a través de España meterlas en Francia. Pero ¿por qué se van a dedicar a llevar armas desde Francia a España? Y estamos hablando granadas de mano, chaleco antibalas, pistola, escopetas. A mí, ¿qué quieres que te diga? Ya me pueden decir muchas cosas los periódicos, pero esto a mí me huele a atentado yihadista, vamos, que apesta. ¿Qué apesta? Y el otro coche todavía no se ha encontrado. El otro que se dio a la fuga. Y en Francia, me imagino que ante una cosa así, pondrían al país en estado de alerta máxima, persecuciones con helicópteros, con todos los medios. Aquí no se ha hecho esto. Esto pasó el sábado y seguramente las fuerzas del Ministerio del Interior están persiguiéndolo, pero les parece que hoy en día resulta más importante conservar la calma aparente que procurar la verdadera seguridad e integridad física de los habitantes de España. Y esto es algo que es intolerable, porque si ellos tienen un aviso que hasta el 17 de febrero, que todavía no se ha cumplido, va a haber un atentado de grandes características, y cuando dicen similar al de París, están hablando que puede ser hecho por más de un comando a la vez. Y aquí teníamos 2 coches entrando a la vez. 2 coches entrando a la vez. O uno se lo consiguió detener y estaba lleno de armas. Y estaba conducido por un magrebí. A ver, blanco y en botella. Esto, si no lo confirma el Ministerio de Interior,
lo confirmo yo. Esto es un atentado yihadista. Y el hecho de que se haya desmantelado a uno de los grupos no quiere decir que el otro grupo no vaya a actuar. Puede ser de que hayan evitado la actuación hasta el 17 de febrero y necesiten reestructurarse de cara a hacer un atentado que tenga mayor cobertura mediática. Pero hasta ahora nosotros aquí en Radio Sefarad hemos elogiado siempre las actitudes y las acciones del Ministerio del Interior respecto al yihadismo, y últimamente la cosa no está tan clara. No sé exactamente cuál es la intención política detrás de esto, pero la alarma, el nivel de estado de alerta 4 se mantiene solamente en los papeles. En la práctica ha disminuido muchísimo la vigilancia policial, por ejemplo, de centros judíos. Y eso lo sé yo porque yo me muevo en centros que tienen que ver con el judaísmo y veo que ya no están los mismos que estaban antes, o que la presencia se ha reducido al mínimo, como si aquí no pasase nada. Y aquí sí está pasando, y está pasando de todo, y va a pasar mucho más si bajamos la guardia. Gracias, Jorge. Ahora viene Raquel con noticias culturales. Bueno, entramos en el apartado cultural, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi, muy bien. Bien, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues empezamos con una noticia que nos traslada a Francia, hablando de París, ¿no? Habéis terminado la primera parte de este informativo. En este caso es una buena noticia porque el presidente francés, François Hollande, ha anunciado cambios en su gobierno y entre ellos el nombramiento de Audrey Azoulay como ministra de Cultura de Francia. Azoulay es judía de origen marroquí y fue nombrada ya el año pasado consejera cultural del presidente Hollande. Tiene 43 años, es la hija de André Azoulay, consejero del rey de Marruecos Mohamed VI, y bueno, nació en 1972. Es graduada del Instituto de Estudios Políticos de París y la Escuela Nacional de Administración. Trabajó en la Dirección General de Medios de Comunicación y fue magistrada del Tribunal de Cuentas. Y bueno, como siempre que un judío está en puestos de poder, pues nunca se sabe si es una buena o mala cosa para la comunidad judía, pero sí es una buena noticia y queríamos traerla aquí a la agenda cultural, bueno, y sobre todo en esos momentos tan difíciles para la sociedad francesa, ¿no? Por todo lo que ha sucedido y lo que hay que prevenir que no suceda, ¿no? Bueno, no sabemos si para la comunidad, pero para ella es una gran noticia, así que enhorabuena. ¿Qué más tienes por ahí, Raquel? Venimos a España, ¿no? Volvemos a España y volvemos de nuevo al curso del Centro de Estudios Judío-Cristianos, este curso anual que en este caso el día 17 nos convoca a la conferencia Memoria Judía en Europa antes y después de la Shoah. El título ya es interesante, pero si además les decimos que la conferencia corre a cargo de don Manuel Reyes Mate del CSIC, una de las máximas autoridades en nuestro país sobre la filosofía de la Shoah, del Holocausto, pues todavía más. Será una conferencia interesantísima, como todas las que nos está ofreciendo este curso del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Y terminamos, Jordi, hablando de la publicación de un libro de Arnau Pons, de ese poeta que protege al poeta, que protege a Celan. Ya hablamos con Arnau cuando fue nombrado Premio Nacional a la Mejor Traducción por su libro Cristal de Aliento, precisamente su traducción de la obra Cristal de Aliento de Celan, y en este caso aparece el libro editado por Eder Editorial, Celan, lector de Freud. Es un ensayo que expone nuevas interpretaciones hermenéuticas sobre la poesía de Paul Celan y aborda por primera vez el impacto que tuvo en el poeta la lectura de los textos de Sigmund Freud. Celan leyó a Sigmund Freud para resistir y tratar de comprender las terapias a las que se veía sometido por sus delirios. Y este Celan, lector de Freud, es una transcripción revisada de una conferencia pronunciada por Arnau Pons en el Instituto del Campo Freudiano de Barcelona. El libro además incorpora su diálogo con el filósofo, filólogo y crítico francés Jean Bollack, más el posterior intercambio de opiniones con la audiencia. Así que es un libro muy interesante del que esperamos hablar pronto con su autor, con Arnau Pons. Pues nada, muy bien la obra de Paul Celan, de nuevo
las palabras de Arnau Pons. Y nada, Raquel, mañana más, ¿no? Hasta mañana, Venga, Jordi. hasta mañana. Mañana más noticias en Radio Sefarad.